Ella creía que yo era solo una vieja cansada, de esas que agachan la cabeza y aceptan todo en silencio. Pero un día se rió de mí, se rió a carcajadas, delante de todos, como si yo fuera un peso inútil en su vida. Mal sabía que, en ese mismo instante, decidí que sería la última vez que alguien se burlaría de mi silencio. Hoy, cuando me ve, ella baja la mirada y cruza la calle, porque sabe que la vieja de aquí se convirtió en el propio ajuste de cuentas de la vida. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de rabia y tristeza que crece en el pecho, como fuego escondido bajo ceniza fría? Pues así me pasó a mí. Cada una de sus risas, cada humillación disfrazada de broma, me fue enseñando a guardar fuerza. Y cuando llegó el momento, solo tuve que abrir la boca y decir la verdad, una verdad que quemó más que la venganza, porque vino cubierta de justicia y calma. Mi nombre es Concepción de Lourdes Ramírez, pero la gente de San Miguel del Monte, aquí en el interior de Jalisco, me llama Doña Concha. Tengo 74 años, y aprendí, tarde, pero aprendí, que el respeto que una deja escapar una vez, tarda una vida en reconquistarse. Pues bien, yo reconquisté el mío, y lo digo con la cabeza en alto, sentada en el porche de mi casita, con el olor a café y a las flores de mi jardín. Porque cuando una mujer que ha pasado la vida tragando ofensas decide levantarse, nadie en el mundo tiene la fuerza para hacerla agachar la cabeza de nuevo. El sol de Jalisco tiene una memoria testaruda. Besa las paredes de adobe de mi casa con la misma insistencia con la que ha besado mi piel durante 74 años. Es una luz que no perdona, que revela cada arruga en el rostro, cada grieta en la tierra, cada verdad escondida en el fondo del alma. Es bajo esa luz, sentada en mi mecedora en el porche, que la veo. Patty, mi nuera, atraviesa la plaza de San Miguel del Monte, con la cabeza gacha, el paso apresurado, fingiendo no verme, pero sé que me ve. Siento su mirada fugaz, una mezcla de vergüenza y rabia que intenta esconder bajo el cabello teñido de un rubio que no pertenece a este lugar. Ya no me saluda, no se atreve. La sonrisa burlona que solía danzar en sus labios cuando me llamaba vieja distraída ha desaparecido, reemplazada por una línea dura y amarga. Hoy, lo único que danza es el polvo que sus zapatos caros levantan del suelo de tierra de nuestro pueblo. Mi nombre es Concepción de Lourdes Ramírez, pero todos me conocen como Doña Concha. Y esta es mi historia. Es una historia sobre silencios largos y palabras que, cuando finalmente se pronuncian, tienen el poder de derribar muros. Es una historia que quizás muchos de ustedes ya han vivido de alguna forma, en sus propias familias, con sus propios dolores. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has tragado una ofensa con una sonrisa forzada, entonces quizás entiendas lo que voy a contar. Todo comenzó con una risa burlona, lanzada por encima del hombro en una cocina que ya no era mía, aunque yo había pasado toda la vida en ella. Ese día, algo dentro de mí, algo que yo creía dormido para siempre, despertó. La mujer que aguantaba todo en silencio, decidió que su silencio, a partir de ese momento, sería su arma más poderosa. Patty se rió de mí por última vez. Hoy, cuando me ve, no se ríe, agacha la cabeza. Y yo sé, con la certeza que solo la edad nos da, que ella jamás olvidará el día en que la vieja distraída recordó quién era en realidad. Antes de ser la suegra de Patty, o la abuela de Mateo y Sofía, yo era simplemente Concepción, una niña de trenzas gruesas y pies descalzos que corría por los campos de agave en los alrededores de Tequila. Nací en una familia de gimadores, hombres que dedicaban su vida a la cosecha de la planta sagrada que le da al mundo su bebida más famosa. Mi padre, don Ramiro, tenía las manos callosas y el rostro surcado por el sol, pero sus ojos eran amables. Él me enseñó a leer las nubes en el cielo para predecir la lluvia y a escuchar el canto de los pájaros para saber cuándo la primavera estaba llegando de verdad. La tierra habla, Conchita, decía. Tú solo necesitas aprender a escuchar en silencio. Mi madre, doña Elena, era la fuerza silenciosa de la casa. Era ella quien transformaba lo poco que teníamos en banquetes de sabor y afecto. Su mole de olla era famoso en el vecindario, un caldo rico y perfumado que calentaba el cuerpo y el alma en los días fríos de invierno. Fue con ella que aprendí a coser, a bordar flores de colores en paños de cocina blancos y a hacer tamales con la masa en la consistencia perfecta. Ella me enseñó que el trabajo de una mujer nunca termina, pero que es en él donde encontramos nuestra dignidad. Nunca dependas de un hombre para que te dé valor, mi hija, me aconsejaba mientras sus manos ágiles doblaban las hojas de maíz. Tu valor está aquí, en tus manos,
en tu cabeza, en tu corazón. Crecí con el olor a tierra mojada y a maíz cocido impregnado en la memoria. La vida era simple, dictada por las estaciones del año. Siembra, cosecha, fiestas religiosas. No teníamos lujos, pero nos teníamos los unos a los otros. Teníamos el respeto de la comunidad y la certeza de que el trabajo duro era el único camino para una vida honesta. A los 17 años, conocí a Antonio Ramírez en una kermés de San Juan de los Lagos. Él era camionero, un hombre de hombros anchos y una sonrisa que prometía aventuras en carreteras lejanas. Sus ojos brillaban al hablar de las ciudades que conocía, de los desiertos del norte y las selvas del sur. Para una muchacha que nunca había salido de Jalisco, sus historias eran como ventanas a un mundo vasto y emocionante. Me cortejó con flores del campo y serenatas a la luz de la luna. Me casé a los 18, llena de sueños y con la bendición de mis padres, que veían en Antonio un hombre bueno y trabajador. Nos mudamos a San Miguel del Monte, a esta misma casa que él construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, en un terreno que su padre le había dado en herencia. Era una casa pequeña, con 2 habitaciones, una cocina y un porche que se abría a un patio donde pronto planté un jardín de bugambillas y jazmines. Fue aquí donde di a luz a mis 3 hijos, Marco Antonio, el mayor y el más apegado a mí, Roberto, el del medio, siempre inquieto y soñador, y la más pequeña, mi dulce Isabel. Antonio pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera, y me encontré criando a nuestros hijos prácticamente sola, repitiendo los gestos y las enseñanzas de mi madre. Los días eran largos, llenos del llanto de los bebés, el olor a frijoles en la olla y el ruido de mi máquina de coser, con la que complementaba los ingresos de la familia. La soledad era una compañera constante, pero la enfrentaba con la misma resignación con que mi madre enfrentaba las sequías y las heladas. Era mi papel, mi destino, y yo lo cumplía, en silencio. La vida de la esposa de un camionero es una vida de esperas. Yo esperaba que Antonio regresara, esperaba sus cartas que tardaban semanas en llegar, esperaba una llamada desde alguna cabina telefónica en una ciudad cuyo nombre apenas podía pronunciar. La casa, por más llena que estuviera con la risa de los niños, parecía tener siempre un espacio vacío, un silencio que solo su presencia lograba llenar. Cuando llegaba, era una fiesta. Traía regalos, dulces diferentes de otras regiones, telas de colores para que yo hiciera vestidos para Isabel, e historias, muchas historias. Los niños se colgaban de su cuello, y sus ojos, cansados de la carretera, se iluminaban al verlos. Para ellos, su padre era un héroe, un gigante que exploraba México en su máquina de metal. Para mí, era el hombre que amaba, pero al que conocía en fragmentos, en pedazos de tiempo robados a la carretera. Era un buen hombre, Antonio. Tenía un corazón generoso, y nunca me levantó la voz ni a mí ni a los hijos. Pero la carretera lo moldeó. Se acostumbró a resolver los problemas solo, a tomar decisiones rápidas y a seguir adelante. En casa, esperaba que todo estuviera en orden, que la comida estuviera en la mesa, y que los niños estuvieran limpios y obedientes, y yo me esforzaba para que así fuera. Yo era la guardiana del hogar, la administradora de la paz doméstica. Era un trabajo invisible, que no generaba aplausos ni reconocimiento, pero lo hacía con dedicación. Recuerdo una vez que Marco Antonio, aún pequeño, enfermó gravemente, una fiebre que no cedía, que lo hacía delirar durante la noche. Antonio estaba en la carretera, en algún lugar entre Monterrey y la frontera. No había teléfono en casa en esa época. Pasé 3 noches en vela, aplicando compresas frías, rezando a todos los santos de mi devoción, sintiendo el miedo helado de perder a mi hijo. La vecina, doña Elodia, una viuda de buen corazón, me ayudó, preparando tés y trayéndome un poco de caldo para que no desfalleciera. Cuando Marco Antonio finalmente mejoró, un alivio inmenso me inundó, seguido de un cansancio profundo. 2 semanas después, llegó Antonio. Le conté lo que había sucedido, esperando un abrazo, una palabra de consuelo. Escuchó en silencio, el rostro marcado por el polvo y la preocupación. Después, solo dijo: «Siempre has sido fuerte, Concha. Sabía que encontrarías la manera». Y se fue al patio a revisar el motor de su camión. No lo hizo con mala intención. En su cabeza, aquello era un cumplido. Confiaba en mí, en mi fuerza. Pero, en ese momento, yo no quería ser fuerte. Solo quería que me cuidaran. Con el tiempo aprendí a tragar esas pequeñas decepciones. Entendí que su amor era así, práctico, sin muchos adornos. Él proveía para la casa,
Se aseguraba de que no nos faltara nada esencial y confiaba en que yo me encargaría de todo lo demás. Y yo me encargaba. Los hijos crecieron, se convirtieron en hombres y en una mujer. Roberto se fue a probar suerte a la capital, Isabel se casó con un buen muchacho y se mudó a Guadalajara. Solo Marco Antonio, mi primogénito, se quedó en San Miguel del Monte. Siempre fue más hogareño, más apegado a mí, a sus raíces. Cuando me dijo que estaba enamorado, mi corazón se llenó de alegría. Mal sabía yo que esa alegría sería el preludio de la mayor prueba de mi vida. Marco Antonio conoció a Patricia, o Patti, como ella insistía en que la llamaran, en un viaje a Guadalajara. Ella trabajaba en la recepción de un hotel. Era bonita, hablaba rápido y usaba ropa que yo solo veía en las revistas. Tenía un aire de quien conocía el mundo, de quien no se conformaba con poco. Cuando Marco la trajo para presentárnosla, me sonrió, una sonrisa estudiada que no alcanzaba sus ojos. «Mucho gusto, señora», dijo, extendiendo una mano con uñas largas y rojas. «Marco habla mucho de usted. Dice que su comida es la mejor del mundo». Yo, cohibida, me limpié las manos en el delantal antes de saludarla. «Bienvenida a nuestra casa, hija», respondí, tratando de ser lo más acogedora posible. En esa primera cena, ella dominó la conversación. Habló de la vida en la gran ciudad, de su trabajo, de sus planes de abrir algún día su propio negocio. Antonio, que estaba en casa esa semana, la escuchaba con una fascinación divertida. Marco Antonio la miraba con una adoración que llegaba a doler. Yo observé en silencio, notando cómo apenas tocaba mi comida, cómo hacía una mueca discreta al ver el suelo de cemento pulido de nuestra cocina, y cómo su mirada evaluaba cada mueble, cada objeto, como si estuviera calculando su valor. «Aquí todo es tan rústico», comentó en cierto momento, con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Es pintoresco». La palabra pintoresco sonó como un insulto disfrazado. Mi casa, el lugar donde crié a mis hijos y construí mi vida, era para ella solo un escenario exótico, una curiosidad del interior. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia en Guadalajara, que fue mucho más allá de nuestras posibilidades. Patti insistió en un vestido caro, en una fiesta con muchos invitados que yo no conocía, y en un fotógrafo que daba órdenes a todos como si fuera un general. Me sentí fuera de lugar, una pieza antigua en una sala de estar moderna. Mi vestido, que yo misma cosí con la mejor tela que pude comprar, me pareció simple y sin gracia al lado del brillo de los trajes de los invitados de la novia. Después de la boda, vinieron a vivir a San Miguel del Monte. Marco Antonio consiguió un buen empleo como gerente en el almacén de granos del pueblo. Al principio, alquilaron una pequeña casa en el centro. Patti se quejaba constantemente. Se quejaba del calor, del polvo, de la falta de tiendas, de la mentalidad cerrada de la gente. Intentó, sin éxito, enseñarme a cocinar platillos con nombres extranjeros e ingredientes que yo nunca había visto. «Ay, doña Concha, no se usa tanta manteca. Hace mal para el colesterol», decía, mientras apartaba mi olla de barro del fuego para poner una sartén antiadherente en su lugar. Yo sonreía y asentía, tragándome la afrenta. Lo hacía por Marco Antonio, para no crear problemas en el matrimonio de mi hijo. Veía cómo él se esforzaba por complacerla, cómo le compraba las cremas caras que ella pedía, cómo la llevaba a cenar a restaurantes en Guadalajara los fines de semana. Él la amaba, y una madre quiere la felicidad de su hijo por encima de todo. Y si la felicidad de él tenía el rostro de Patti, yo tendría que aprender a convivir con ella. Pero, poco a poco, las pequeñas críticas, las sonrisas de superioridad y los consejos sobre cómo debía vivir mi vida comenzaron a acumularse, como granos de arena que juntos forman una pesada piedra en el corazón. Después de que Mateo, mi primer nieto, nació, la presencia de Patti en mi casa se volvió más constante, y con ella, las pullas. Eran pequeñas, casi invisibles, pero perforaban profundo. Llegaba sin avisar, abría mi refrigerador, inspeccionaba mi despensa. «Doña Concha, esta lata de chiles está vencida. Usted necesita prestar más atención a las fechas de caducidad. Con un niño en casa, todo cuidado es poco», decía, tirando la lata a la basura con un aire de triunfo. Yo sabía que la lata no estaba vencida. Yo misma la había comprado la semana anterior, pero discutir sería inútil. Solo agachaba la cabeza y murmuraba aún: «Gracias, hija, qué bueno que lo viste». Criticaba la manera en que sostenía al nieto. «No lo mesa así, lo va a marear». Criticaba las canciones de cuna que yo cantaba, las mismas que le canté a Marco Antonio. «Esas canciones son tan tristes, pobrecito.
Póngale algo más educativo, una canción en inglés quizás. Cuando cocinaba para ellos, siempre encontraba un defecto. «¿Está un poco salado hoy, no cree?», preguntaba, mirando a Marco, que solo se encogía de hombros, sin querer indisponerse con ninguna de las dos. O si no, creo que cocinó demasiado el pollo, quedó un poco seco, y apartaba el plato, comiendo solo la ensalada que ella misma había traído. Al principio, intenté adaptarme. Usaba menos sal, cocinaba menos el pollo, intentaba tararear las canciones infantiles que pasaban en la televisión, pero nada era suficiente. El problema no era mi comida o mis canciones. El problema era yo. Yo representaba un mundo que ella despreciaba. Un mundo de sencillez, de tradición, de pies en la tierra. Un mundo que ella quería borrar de la vida de Marco Antonio, para que él se convirtiera en su reflejo. Un hombre moderno, de la capital. La humillación más sutil, y quizás la más dolorosa, venía en forma de regalos. Me daba jabones franceses carísimos. «Para que deje el baño más perfumado», decía, insinuando que mi jabón de hierbas no era lo suficientemente bueno. Traía frascos de cremas antiarrugas. «Es bueno empezar a cuidarse, doña Concha, para que no se le caiga toda la piel». Yo agradecía con una sonrisa apretada y guardaba los regalos en el fondo del armario. No quería el olor a lavanda francesa en mi baño. Quería el olor de mi vida, de mis hierbas, de mis recuerdos. Las vecinas, como doña Elodia, se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. «No dejes que esa mujer te trate así, Concha», me decía, mientras tomábamos un café en mi porche. «Tú eres la dueña de tu casa». Pero yo no reaccionaba. ¿Qué podía hacer? ¿Pelear con la esposa de mi hijo? ¿Crear una guerra dentro de mi propia familia? Aprendí de mi madre a ser la pacificadora, a tragar sapos para mantener la armonía, y así lo hacía. Sonreía cuando quería llorar, asentía cuando quería gritar, y cada día sentía que un pedazo de mí misma se encogía, se borraba, para dar espacio a la mujer que Patty quería que yo fuera, una viejita inofensiva, agradecida por cualquier migaja de atención que le dieran. Aún no lo sabía, pero esa armonía que tanto me esforzaba por mantener era una paz podrida, construida sobre la anulación de quien yo era. La vida tiene una manera cruel de recordarnos que no tenemos control sobre nada. Un martes lluvioso de noviembre, sonó el teléfono. Era un policía de León, con una voz grave y vacilante. Hubo un accidente en la sierra, una carambola causada por la niebla y la pista mojada. El camión de Antonio estaba involucrado. Mi mundo se derrumbó. El viaje a León fue un borrón de lágrimas y plegarias silenciosas. Marco Antonio conducía, el rostro una máscara de dolor, mientras Patty, a su lado, intentaba decir cosas que supuestamente debían ser reconfortantes, pero que sonaban vacías y ensayadas. «Él está en un lugar mejor», fue la voluntad de Dios. Yo no quería oír nada, solo quería volver en el tiempo, a la última vez que lo vi, cuando salió de casa despidiéndose con la mano, con esa sonrisa cansada que yo conocía tan bien. Le había dado la bendición, como siempre hacía. «Que Dios te acompañe, mi viejo». Y él respondió: «Y a ti, mi Concha». Antonio no sobrevivió. Había sido rápido, dijeron. No sufrió. Un pequeño consuelo en un mar de desesperación. El velorio fue en nuestra pequeña sala, la misma donde él solía descansar en su sillón después de largos viajes. La casa se llenó de gente, de flores, de abrazos y de un olor dulce y empalagoso a café y muerte. Recibí el pésame de todos, como un autómata de luto, sintiendo un vacío tan grande que parecía que mi pecho había sido excavado. En los meses siguientes, la soledad, que antes era una compañera intermitente, se convirtió en una habitante permanente. La casa se quedó demasiado silenciosa. El sonido del motor del camión, que antes anunciaba su llegada y partida, desapareció. Su olor, una mezcla de grasa, polvo y tabaco, se desvaneció de las sábanas y de su ropa que no tuve el valor de donar. Me sentía como un barco a la deriva, sin timón y sin puerto. Fue en ese período de fragilidad que la influencia de Patty sobre Marco Antonio se consolidó. Ella pasó a administrarlo todo. Se encargó de los papeles del seguro, de la pensión, de las cuentas. Yo, aturdida por el dolor, dejé que tomara las riendas. Me hablaba con una falsa compasión, un tono de voz adulzado que escondía su impaciencia. «Ahora usted necesita cuidarse, doña Concha. No puede quedarse sola en esta casa tan grande. Usted nos necesita. Deje que nosotros nos encarguemos de todo». Ella y Marco Antonio comenzaron a hablar del futuro, sobre cómo sería mejor para todos si se mudaran a mi casa. Así la vigilamos,
y la casa no se queda vacía, decía Marco, repitiendo las palabras que, estaba segura, Patty había puesto en su boca. Y ahorramos el dinero del alquiler. Podemos invertirlo en la educación de Mateo. Yo no quería. Esa casa era mi santuario, mi refugio. Era el último pedazo de Antonio que me quedaba, pero estaba cansada, de luto, y sintiéndome una carga. ¿Cómo podía negarle una petición a mi hijo, que también sufría la pérdida de su padre? ¿Cómo podía ser tan egoísta como para preferir mi soledad a la seguridad y el bienestar de su familia? Y así, una vez más, cedí, acepté. Se mudaron a mi casa. El día que llegaron los camiones de mudanza, trayendo los muebles modernos y los electrodomésticos de acero inoxidable de Patty, sentí como si estuvieran invadiendo no solo mi casa, sino mi alma. Y mientras descargaban las cajas, vi a Patty mirar mi sillón, el sillón de Antonio, con una mirada de desdén. En ese momento lo supe. Supe que había cometido un error terrible. La transformación fue inmediata. El sillón de Antonio fue lo primero en desaparecer. Está muy viejo, doña Concha, lleno de ácaros. No es bueno para la alergia de Mateo, dijo Patty, con una eficiencia aterradora. En su lugar, apareció un sofá de cuero blanco, frío e impersonal, donde nadie se atrevía a sentarse de verdad. Mis paños de cocina bordados fueron reemplazados por otros, lisos y sin gracia, que combinaban con la decoración limpia que ella quería imponer. Mis ollas de barro fueron a parar al fondo del armario, cambiadas por un juego de acero inoxidable que, según ella, era más higiénico. La mesa de madera rústica de la cocina, donde tantas comidas familiares se compartieron, fue cambiada por una de cristal, donde cada huella de dedo era un crimen. Mi habitación se convirtió en mi único refugio, pero incluso allí, su presencia se infiltraba. Cambió mis cortinas de flores por persianas grises que bloqueaban el sol de la mañana que tanto me gustaba. Para que duerma mejor, justificó. Poco después de su mudanza, la vida me jugó otra mala pasada. Una caída tonta en el patio resultó en una fractura de cadera. La cirugía fue un éxito, pero la recuperación fue lenta y dolorosa. Me volví dependiente, necesitando ayuda para levantarme, para bañarme, para las tareas más simples. Y esa dependencia fue la puerta de entrada para que el control de Patty se volviera absoluto. No se preocupe por nada, suegrita. Nosotros nos encargamos de todo, decía, con una sonrisa que ya no me engañaba. Cuidar para Patty significaba tomar posesión. Reorganizó toda la casa. Las fotos de mis padres y de mis otros hijos, Roberto e Isabel, que estaban en el estante de la sala, terminaron en una caja de zapatos. Para no acumular polvo, explicó. Pasó a controlar lo que yo comía, sirviéndome porciones pequeñas de comida sin sal y sin sabor. Es por su salud, para que no le suba la presión. Marco Antonio, mi hijo, parecía no darse cuenta de nada. Trabajaba todo el día, y cuando llegaba a casa, encontraba la cena lista, la casa en orden, y a su esposa sonriendo. Él veía la eficiencia de Patty como una bendición. «Qué bueno que tenemos a Patty, mamá. Yo no sabría qué hacer solo», me dijo una noche, mientras me ayudaba a ir a la cama. No veía que el orden y la eficiencia se estaban construyendo sobre mi anulación. No veía que me estaba convirtiendo en una extraña en mi propia casa. Me sentía como un fantasma, vagando por las habitaciones que un día fueron mías, viendo mis objetos, mis recuerdos, ser sistemáticamente reemplazados u ocultados. La casa ya no tenía mi olor, no tenía mi toque, tenía la frialdad y el orden de Patty, y yo, la antigua dueña, la matriarca, me había convertido en una inquilina anciana y problemática, alguien a quien había que cuidar, que es una forma bonita de decir controlar. El dolor en mi cadera era físico, pero el dolor de perder mi lugar en el mundo era mucho, mucho más profundo. En cuanto me recuperé lo suficiente para caminar sin la ayuda del andador, la dinámica cambió una vez más. Ya no era la paciente postrada en cama que necesitaba cuidados. Me convertí, sutilmente, en la empleada no remunerada de la casa. Comenzó de forma inocente. «Doña Concha, ya que está ahí sentada sin hacer nada, ¿puede pelar unas papas para la cena? ¿O podría doblar esta ropa que acabo de quitar del tendedero? Hoy me está matando la espalda». Yo, ansiosa por sentirme útil de nuevo, por demostrar que todavía servía para algo, hacía todo de buen grado. Pelaba las papas, doblaba la ropa, lavaba los platos, pero pronto las peticiones se convirtieron en órdenes disfrazadas y las tareas se multiplicaron. Cuando Sofía, mi nieta, nació, la carga de trabajo se triplicó. Patty decidió que necesitaba
enfocarse en su recuperación y en la bebé, lo que significaba que todas las demás responsabilidades domésticas recaían sobre mí. Me despertaba antes que todos para preparar el desayuno y el almuerzo para la escuela de Mateo. Mientras Marco y Patty estaban en el trabajo, yo me encargaba de la casa. Lavaba la ropa en el lavadero del patio, porque Patty decía que la lavadora arruinaba la ropa delicada de la bebé. Fregaba el suelo, limpiaba los baños, cocinaba el almuerzo y la cena. Por la tarde, cuando Mateo llegaba de la escuela, lo ayudaba con la tarea y jugaba con él en el patio. Amaba a mis nietos con toda mi alma. Eran la única luz en aquellos días grises, pero estaba exhausta. Mis 70 y tantos años pesaban en mi espalda, en mis piernas, en cada articulación de mi cuerpo. Patty llegaba del trabajo. Había conseguido un empleo de medio tiempo como secretaria en el consultorio del único dentista del pueblo, e inspeccionaba la casa con una mirada crítica. Si encontraba una mota de polvo en el estante, su labio se contraía en desaprobación. Se le olvidó limpiar aquí, doña Concha. Si la cena no estaba exactamente a su gusto, suspiraba y decía: «Creo que mañana la haré yo misma. No quiero darle más trabajo». Era una forma de decir que mi trabajo no era lo suficientemente bueno. Marco Antonio llegaba cansado y solo quería paz. Me veía trabajando y decía: «Mamá, no necesita hacer todo eso. Descanse un poco». Pero nunca confrontaba a Patty. Nunca decía: «Patty, ¿por qué mi madre, a su edad, está haciendo todo el trabajo de la casa?» Prefería la paz a la justicia, y su omisión era un cuchillo que me hería todos los días. No era un hombre malo, era simplemente débil, dominado por el miedo de desagradar a su esposa. Me convertí en una sombra en mi propia casa, una presencia funcional, responsable de mantener en marcha el engranaje de la rutina, pero desprovista de voz, de voluntad, de identidad. Yo era las manos que cocinaban, que lavaban, que cuidaban, pero ya nadie veía a la mujer detrás de esas manos, ya nadie veía a Concepción, y lo peor de todo era que, a veces, al mirarme en el espejo, yo tampoco lograba encontrarme. El apodo llegó un domingo por la tarde. La casa estaba llena. Mi hija Isabel y su familia habían venido de Guadalajara para almorzar. Yo estaba feliz, ansiosa por tener un poco de mi antigua vida de vuelta, con la casa llena de las risas y conversaciones de mis otros hijos. Hice mi mejor mole de olla, la receta de mi madre, que a todos les encantaba. Estábamos todos sentados a la mesa. La conversación fluía, y por un momento me sentí la matriarca de nuevo. Patty, sin embargo, parecía decidida a no darme ese gusto. Me pidió que fuera a buscar el queso rallado para ponerle a los frijoles. Fui a la cocina, abrí el refrigerador, pero por un lapsus, mi mente se quedó en blanco. Sabía lo que estaba buscando, pero la palabra queso simplemente se me escapó. Me quedé parada unos segundos, mirando dentro del refrigerador, tratando de pescar la palabra de vuelta. Patty entró en la cocina, impaciente. «¿Qué pasa, doña Concha? El queso no va a saltar a su mano». «Yo me olvidé de lo que vine a buscar», admití, avergonzada. Soltó una risa fuerte, burlona. Volvió al comedor y anunció a todos en voz alta: «No lo van a creer. Le pedí el queso a doña Concha». Y fue a la cocina. Y se le olvidó. Ay, esta suegra mía es una vieja distraída de verdad. Algunos rieron, sin gracia. Mi yerno, un hombre bueno, intentó suavizarlo. A cualquiera le pasa, Patty. Isabel me lanzó una mirada preocupada, pero el daño estaba hecho. La palabra fue dicha, y se pegó. A partir de ese día, vieja distraída se convirtió en mi nombre no oficial. Patty lo usaba constantemente, siempre con una sonrisa en los labios, como si fuera una broma cariñosa. Vieja distraída, le puso sal al café de nuevo. Mateo, no dejes tus juguetes en el suelo, que si no la abuela distraída se tropieza y se cae. ¿Dónde puso mis llaves? Ah, olvídelo. De todos modos no se va a acordar, ¿verdad, distraída? Y se aseguraba de decirlo delante de los niños. Mateo, que era pequeño, empezó a repetirlo. Un día, me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá te llama distraída?» No supe qué responder. Solo le acaricié el pelo y cambié de tema. Pero su pregunta quedó resonando en mi cabeza. ¿Qué le estaba enseñando mi nuera a mis nietos sobre mí? Que yo era una vieja olvidadiza, incompetente, un motivo de burla. La humillación era como una niebla fina y constante, que me envolvía y me asfixiaba lentamente. Cada vez que me llamaba así, sentía que un pedazo de mi dignidad se desmoronaba. Yo, Concepción Ramírez,
la mujer que crió a 3 hijos sola, que administró una casa por más de 50 años, que superó el luto y el dolor, ahora era reducida a un apodo peyorativo. Me encogía, me callaba y dejaba que la imagen que ella creaba de mí se convirtiera en mi realidad. Estaba empezando a creer que yo era, de hecho, solo una vieja distraída e inútil, una aguanta. Una aguanta por amor, por costumbre, por miedo al conflicto. Una se acostumbra al dolor, como un zapato apretado que, con el tiempo, parece formar parte del pie. Me había acostumbrado a las indirectas de Patty, al cansancio, a la invisibilidad, pero siempre hay una gota que colma el vaso, un momento en que la copa, ya llena hasta el borde, finalmente se derrama. Mi momento llegó una tarde calurosa de sábado. Patty había invitado a unas amigas de la capital a pasar el fin de semana. La casa era un caos. Había pasado los 2 días anteriores limpiándolo todo, cocinando platillos especiales que ella me pidió, asegurándome de que todo estuviera perfecto para impresionar a las visitas. Las mujeres llegaron, ruidosas y llenas de sí mismas, tratándome con la condescendencia que se reserva a una sirvienta anciana. Yo servía las bebidas, recogía los platos e intentaba permanecer lo más invisible posible en mi propia cocina. En cierto momento, una de las amigas elogió la comida. «Patty, qué delicia este guisado. Eres una cocinera excepcional». Patty sonrió, una sonrisa vanidosa y falsa. «Ah, gracias. Pero hoy tuve una ayudita», dijo, señalando con la cabeza en mi dirección. «Lo hizo la mamá de Marco. Todavía se las arregla bien en la cocina, pobrecita». Luego, se volvió hacia mí, que estaba en un rincón limpiando la encimera, y dijo riendo, para que todas la oyeran: «Ay, doña Concha, debería agradecer que todavía sirve para algo». La risa de las otras mujeres resonó en la cocina, una risa aguda, que parecía agrietar las paredes. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo el cansancio, toda la humillación, toda la rabia silenciosa que había estado acumulando durante años, se concentraron en un único punto ardiente en mi pecho. Fue como si un rayo hubiera caído dentro de mí, iluminando todos los rincones oscuros de mi resignación. La miré. Por primera vez en mucho tiempo, la miré a los ojos. No con rabia, no con odio, sino con una claridad fría y cortante. Vi su arrogancia, su inseguridad disfrazada de superioridad. Vi a la mujer que necesitaba disminuirme para sentirse grande. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí, no una sonrisa de servilismo, sino una sonrisa genuina, amplia, que me sorprendió a mí misma. Una sonrisa que decía: «Se acabó». Las mujeres se quedaron en silencio, desconcertadas por mi reacción. Patty me miró, confundida. Esperaba que agachara la cabeza, que murmurara algo ininteligible, como siempre hacía, pero yo simplemente seguí sonriendo. Me sequé las manos en el delantal y salí de la cocina, dejándolas con sus copas de vino y sus risas interrumpidas. Fui a mi habitación, cerré la puerta y respiré hondo. El fuego en mi pecho ya no era de dolor, era de furia, una furia tranquila, lúcida y poderosa. En ese momento, la vieja distraída murió. Y en su lugar, nació una mujer que recordó una lección antigua, enseñada por su madre entre ollas y bordados. Tu valor está en tus manos, en tu cabeza, en tu corazón. Y decidí que a partir de ese día, nadie, nunca más, dudaría de mi valor. La guerra silenciosa había terminado. La revolución estaba a punto de comenzar. La revolución comenzó el lunes siguiente, antes incluso de que saliera el sol. Mientras la casa dormía, me levanté en silencio. No para comenzar la rutina de servidumbre, sino para rescatarme a mí misma. Fui al fondo de mi armario y saqué de allí una vieja caja de madera, polvorienta. Dentro estaban mis tesoros, agujas de todos los tamaños, bastidores de madera y docenas de madejas de hilo de todos los colores del arco iris. Eran mis herramientas de bordado, un oficio que no practicaba con esmero desde hacía años. Esa madrugada, bajo la luz tenue de una lamparita, volví a bordar. Mis manos, un poco temblorosas al principio, pronto recordaron los movimientos. La aguja danzaba sobre la tela blanca, dejando un rastro de flores, pájaros y arabescos. Cada puntada era una pequeña victoria, una afirmación de mi existencia. Mientras bordaba, no era la suegra, la abuela o la sirvienta. Era Concepción, la artista, la creadora. El sonido de la aguja perforando la tela era mi nueva oración. Cuando la casa despertó, ya había terminado de bordar un paño de cocina con un colibrí vibrante y colorido.
Guardé mi trabajo y comencé las tareas del día, pero algo en mí era diferente. Había un propósito secreto, un plan que se formaba puntada a puntada en mi mente. Comencé a despertarme todos los días a las 4 de la mañana. Bordaba durante 2 horas, en completo silencio. Producía paños de cocina, manteles, delantales, fundas de almohada. Cada pieza era única, un pedazo de mi alma transformado en hilos de colores. Patty y Marco no notaban nada, solo veían que yo seguía cumpliendo con mis obligaciones. No imaginaban que, en la quietud de la noche, yo estaba tejiendo mi liberación. Los sábados, cuando Patty salía a arreglarse las uñas y Marco iba a jugar fútbol con sus amigos, ponía en práctica la segunda parte de mi plan. Decía que iba a visitar a mi amiga, doña Elodia, y sí iba, pero era una visita rápida. Desde allí, tomaba el autobús que iba al pueblo vecino de Tlaquepaque, famoso por sus artesanías. La primera vez, mis piernas temblaron. Hacía años que no viajaba sola. Caminé por las calles empedradas, admirando las tiendas y las galerías. El aire vibraba con creatividad y color. Encontré una pequeña tienda, de una señora llamada Carmen, que vendía artesanías locales. Entré, con el corazón en la boca, llevando una bolsa llena de mis mejores bordados. Le mostré mi trabajo. Tomó uno de los paños de cocina, el del colibrí, y lo examinó con ojos de conocedora. Pasó los dedos sobre las puntadas, volteó la tela para ver el acabado. Contuve la respiración. «Su puntada es perfecta, señora», dijo finalmente, mirándome con respeto. «Este es un trabajo de verdad, no esas cosas hechas a máquina que venden por ahí. ¿Cuánto quiere por ellos?» Ese día, vendí todo lo que había llevado. El dinero que me dio, billete por billete, me pareció el más valioso que jamás había tocado en mi vida. No era el dinero de Antonio, ni la ayuda de Marco. Era mi dinero, ganado con mis propias manos. Volví a casa sintiéndome otra mujer. Escondí el dinero en una lata de galletas vacía, en el fondo de mi armario, junto con mi caja de bordado. Ese era mi fondo de guerra. Cada semana, repetía el ritual. Bordaba en la madrugada, vendía en Tlaquepaque los sábados. La lata de galletas se fue volviendo cada vez más pesada, y con cada billete que guardaba allí, sentía que mi columna se enderezaba, mi voz se afirmaba, y mi mirada se volvía más directa. Estaba construyendo, hilo a hilo, mi fortaleza. El plan inicial era simple: juntar suficiente dinero para tener una pequeña independencia. Quizás lo bastante para hacer una reforma en mi cuarto, comprar mis propias medicinas, o incluso contratar a alguien que me ayudara con la limpieza pesada, para no tener que depender de la buena voluntad de Patty. Pero el destino, a veces, nos presenta armas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Una tarde lluviosa, mientras arreglaba un cajón atascado de una cómoda antigua que había pertenecido a mis padres, encontré una carpeta de cartulina verde descolorida. Dentro había documentos antiguos, las actas de nacimiento de mis hijos, mi certificado de matrimonio y otros papeles amarillentos por el tiempo. Entre ellos estaba la escritura de la casa. La tomé con manos temblorosas. Recuerdo vagamente el día en que Antonio y yo la firmamos, hace más de 50 años, en la pequeña notaría del pueblo. En esa época no entendía mucho de burocracia, confiaba en Antonio para todo. Pero ahora, leyendo el documento con atención, mis ojos se fijaron en un detalle que mi memoria había borrado. La casa estaba registrada a nombre de Antonio Ramírez y Concepción de Lourdes Ramírez. Éramos copropietarios. Con su muerte, y por el régimen matrimonial que teníamos, la propiedad plena pasaba a ser mía, enteramente mía. Una ola de conmoción recorrió mi cuerpo. Siempre supe, de forma abstracta, que la casa era nuestra. Pero con el paso de los años, especialmente después de que Marco y Patty se mudaron, la narrativa que ellos crearon se fue superponiendo a la verdad. Hablaban de la casa como si fuera suya por herencia, como si yo fuera solo una residente anciana a la que habían acogido. La casa del abuelo. Era como Patty se refería a ella para los niños. Y yo, en mi pasividad, nunca los corregí. Me senté al borde de la cama, con la escritura en las manos, sintiendo el peso de ese papel. Aquello no era solo un documento, era la prueba de mi soberanía, era la llave de mi prisión. Yo era la dueña de ese techo, de esas paredes, de ese suelo que fregaba de rodillas todos los días. Y ellos, mis verdugos, eran, en realidad, mis inquilinos. Inquilinos que no pagaban alquiler y que trataban a la propietaria como a una criada. Una risa nerviosa se escapó de mis labios. La ironía de la situación
Era tan absurda que llegaba a ser cómica. La vieja distraída, la viejita inútil, era la dueña de todo. Guardé la escritura de nuevo en la carpeta, con un cuidado reverente. La coloqué junto a mi lata de dinero. Ahora no solo tenía un fondo de guerra, tenía el arma más poderosa de todas. Mi plan cambió. Ya no se trataba de conquistar una pequeña independencia dentro de esa casa. Se trataba de reconquistar la casa entera. La idea era aterradora. Significaba confrontar a mi propio hijo, desmantelar la familia que él había construido. Pero la alternativa era seguir viviendo como una sombra, marchitándome día tras día, hasta que no quedara nada de mí. Recordé las palabras de mi padre. La tierra habla, Conchita. Tú solo necesitas aprender a escuchar en silencio. Y en ese momento, escuché. Las paredes de mi casa, construidas por mi marido, me susurraban, me pedían ser liberadas, igual que yo, y decidí que las escucharía. Con la escritura en mano y el dinero creciendo en la lata de galletas, algo fundamental cambió dentro de mí. La urgencia desesperada de agradar, de evitar conflictos, simplemente desapareció. Fue reemplazada por una paciencia estratégica, una calma de quien sabe que tiene el as bajo la manga y solo está esperando el momento adecuado para jugar. Continué con mi rutina. Me despertaba temprano, bordaba en secreto, cuidaba de la casa y de los nietos, pero mi postura era otra. Ya no bajaba la mirada cuando Patty me criticaba. La miraba fijamente, en silencio, con una mirada firme, hasta que ella, desconcertada, desviaba la suya. Un día, se quejó de que la sopa estaba fría. Doña Concha, parece que sacó la sopa del refrigerador y la puso directo en el plato, dijo, con su tono habitual de burla. Antiguamente, me habría disculpado profusamente. Habría corrido a calentar la sopa, sintiéndome una inútil. Pero, esa vez, solo la miré y respondí, con voz tranquila. La estufa está justo ahí, Patty. Si tu sopa está fría, puedes calentarla. Se quedó boquiabierta. Marco Antonio, que estaba en la mesa, se atragantó con el agua. El silencio que siguió fue denso. Patty me fulminó con la mirada, esperando una retractación, una disculpa, pero yo simplemente tomé mi cuchara y comencé a tomar mi sopa, que estaba a la temperatura perfecta. Refunfuñando, se levantó y llevó su plato a la estufa. Fue una pequeña batalla, pero una victoria inmensa. Comencé a establecer pequeños límites. Cuando entraba en mi habitación sin tocar, le decía, la próxima vez, por favor, toca la puerta. Este es mi espacio. Cuando intentaba tirar un objeto mío, alegando que era viejo, lo tomaba de su mano y le decía, gracias por la preocupación, pero esto tiene valor sentimental para mí y se va a quedar donde está. Se enfurecía, pero no sabía cómo reaccionar. La dinámica de poder estaba cambiando sutilmente, y eso la desestabilizaba. Intentó quejarse con Marco Antonio. Tu mamá está muy respondona últimamente. Se está volviendo senil, quizás. Marco, notando el cambio en mí, pero sin entender la causa, intentó hablar conmigo. Mamá, ¿está todo bien? Pareces diferente. Patty cree que estás enojada con ella. No estoy enojada, mi hijo, respondí con sinceridad. Solo estoy cansada. Y una mujer cansada aprende a guardar sus energías para lo que realmente importa. No entendió, pero no insistió. Mi nueva calma lo intimidaba. Estaba acostumbrado a mi docilidad, y mi recién descubierta firmeza lo dejaba sin saber cómo actuar. Mientras tanto, continué mis viajes a Tlaquepaque. Mi amistad con Carmen, la dueña de la tienda, se profundizó. Le conté un poco de mi historia, sin entrar en detalles. Me escuchó con empatía y me dio un consejo valioso. Concepción, la vida ya es demasiado dura como para permitir que otros nos conviertan en su tapete. Antes de ir a la guerra, asegúrate de que todos tus documentos estén en orden. Busca un buen abogado. El conocimiento es poder. Seguí su consejo. Usé una parte de mi dinero para concertar una cita con un abogado en Guadalajara, el doctor Salas, un hombre serio y competente que Carmen me recomendó. Llevé la escritura y le conté toda mi historia. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, se ajustó las gafas y dijo, con una convicción que me llenó de fuerza, Señora Ramírez, la ley está enteramente de su lado. Esta casa es suya, y solo suya. Usted tiene todo el derecho de disponer de ella como bien le parezca. Salí de su oficina con un plan claro y legalmente respaldado. La fortaleza que estaba construyendo ahora tenía cimientos de acero. La vieja distraída estaba lista para la batalla final. Mi corazón dolía por Marco Antonio. Lo amaba. Era mi primogénito, el niño de ojos asustados que se aferraba a mi falda.
pero el hombre en el que se había convertido me decepcionaba. No era malo, solo débil, y a veces la debilidad causa más dolor que la maldad. Vivía en un estado de negación deliberada. Para mantener la paz en su matrimonio, eligió no ver. No veía mi cansancio, no escuchaba las humillaciones de Patty, no percibía mi tristeza. Veía una casa que funcionaba, comidas en la mesa e hijos bien cuidados, y para él eso era suficiente. ¿A qué costo se mantenía esa paz? Prefería no saberlo. Con mi cambio de actitud, la tensión en la casa aumentó, y Marco se vio forzado a salir de su zona de confort. Se encontró en medio del fuego cruzado entre la madre que se estaba reafirmando y la esposa que se sentía desafiada. Hubo una noche en que la situación casi explotó. Patty había comprado un vestido nuevo, caro, para una fiesta. Lo dejó tirado sobre una silla en la sala. Yo, al limpiar, tomé el vestido con cuidado para guardarlo. En ese preciso momento, ella entró en la sala. «¿Qué está haciendo con mi vestido?», preguntó, con la voz chillona. «Lávese las manos antes de tocar mis cosas. Estaba manejando ajo en la cocina. Va a dejar el olor impregnado». Fue tan humillante, tan desproporcionado, que me quedé sin reacción. Marco Antonio, que escuchó el grito desde la cocina, apareció en la puerta. Vio la escena, su esposa con el rostro rojo de ira y su madre parada, con el vestido en la mano, el rostro pálido de la conmoción. Por un instante, vi un destello de indignación en sus ojos. Abrió la boca para decir algo. Vi que iba a defenderme. «Patty, no le hables así a mí», comenzó, pero bastó una mirada de Patty, una mirada helada, fulminante, para que se callara. Se tragó las palabras. Bajó la vista y dijo, con voz débil, «Es mejor dejar sus cosas quietas, mamá. Ya sabes cómo es con la ropa nueva». No me defendió. Se alió con ella. O peor, se omitió, que es la peor forma de traición. En ese momento, algo se rompió entre nosotros. El lazo de amor incondicional que sentía por él se resquebrajó. Todavía lo amaba, como una madre siempre ama a un hijo. Pero la admiración, el respeto, la confianza, todo eso se tambaleó. Me di cuenta de que no podía contar con él. En mi lucha, estaba sola. Por la noche, acostada en la cama, lloré en silencio. No de tristeza, sino de una claridad dolorosa. Tendría que ser fuerte no solo por mí, sino a pesar de él. La decisión de retomar mi casa, que antes me parecía drástica, ahora se solidificaba como la única salida posible. No solo me estaba salvando a mí misma, quizás, de alguna manera, también estaba forzando a mi hijo a, finalmente, crecer y asumir la responsabilidad de sus propias elecciones. Necesitaba aprender que la paz que se compra con la dignidad de una madre no es paz, es cobardía. Y esa lección tendría que enseñársela de la manera más dura posible. Mis nietos, Mateo y Sofía, eran el sol y la luna de mis días. La sonrisa de Sofía, una pequeña ventana sin dientes, y las preguntas incesantes de Mateo sobre el mundo eran el bálsamo para mis heridas. Pero veía, con el corazón encogido, cómo Patty intentaba moldear la percepción que tenían de mí. Les prohibía comer mi comida. «No, mi amor, no comas las galletas de la abuela. Tienen mucha azúcar». Mamá te trajo un snack orgánico. Los corregía cuando me demostraban mucho afecto en público. «Ya dejen de abrazar a la abuela. La van a aplastar. Es viejita, es frágil». Intentaba excluirme de los momentos importantes. En la fiesta de cumpleaños de Mateo, me relegó a la cocina, cuidando de los bocadillos, mientras ella y su familia se tomaban las fotos principales alrededor del pastel. Veía a mi nieto buscándome con la mirada, y mi corazón se partía. Pero los niños son más listos de lo que los adultos imaginan, sienten el amor verdadero, y yo los amaba con una fuerza que ninguna manipulación podía borrar. Así que libré mi batalla por ellos en silencio, con pequeños gestos. Cuando Patty no estaba cerca, le contaba a Mateo las historias de su abuelo Antonio, el camionero valiente. Le mostraba fotos antiguas, le explicaba quiénes eran sus bisabuelos, de dónde venía nuestra familia. Le estaba dando raíces, una historia que Patty quería borrar. Con Sofía, que todavía era una bebé, le cantaba las canciones de cuna de mi madre, en voz baja, cuando la acunaba para dormir. Eran melodías que estaban en nuestra sangre, en nuestra tierra. Le enseñaba a decir sus primeras palabras, no en inglés, como Patty quería, sino en español, nuestro español, con las palabras dulces de Jalisco. Les daba amor de formas que Patty no podía controlar. El olor del pan dulce que horneaba a escondidas,
y les daba un pedazo cuando nadie veía, las flores que recogía del patio y les enseñaba a hacer pequeños arreglos, las historias que inventaba sobre los animales del campo, que los hacían reír hasta que les dolía la barriga. Un día, sucedió algo que me dio esperanza. Patty estaba, una vez más, reprendiéndome por algún motivo trivial frente a Mateo. Ya le dije que no deje los paños de cocina mojados en el fregadero. Es usted muy distraída. Mateo, que solo tenía 6 años, frunció el ceño, miró a su madre y dijo, con la seriedad de un juez, «Mamá, no le hables así a la abuela Concha. No es bonito». Patty se quedó boquiabierta. Por primera vez, se quedó sin palabras. Intentó regañarlo, pero él la miró con una firmeza que era un espejo de la que yo había estado tratando de cultivar. «Pídele disculpas a la abuela», insistió. No lo hizo, por supuesto. Solo lo mandó a su cuarto, furiosa. Pero yo lo escuché, y mi corazón se llenó de un orgullo tan grande que casi no cabía en mi pecho. La semilla de la justicia, del respeto, había brotado en ese pequeño corazón. No estaba luchando solo por mí, estaba luchando para que mis nietos crecieran, sabiendo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillar a otra persona, especialmente a alguien que aman. Ese día, supe que, independientemente de lo que sucediera, ya había ganado la parte más importante de la guerra. La vida continuó en esa cuerda floja de tensiones veladas y pequeñas victorias silenciosas. Sentía que el enfrentamiento final estaba cerca, pero no quería ser yo quien diera el primer paso de forma agresiva. Necesitaba un catalizador, un evento que dejara claro a todos, incluido a Marco Antonio, que la situación se había vuelto insostenible. Y Patty, en su arrogancia ciega, me dio exactamente lo que necesitaba. Sucedió durante la fiesta de bautizo de Sofía. Patty insistió en que fuera un gran evento. Invitó a docenas de personas, la mayoría amigos y familiares suyos, de Guadalajara. Contrató un buffet, decoración, fotógrafos. La casa, mi casa, fue transformada en un salón de fiestas que apenas reconocía. Pasé la semana anterior ayudando en los preparativos, como siempre. Limpié, cociné platillos que no se servirían, pero que eran para la familia antes de la fiesta. El día del evento, me puse mi mejor vestido, un azul marino discreto, y un collar de perlas que fue de mi madre. Me sentí digna, lista para celebrar a mi nieta. La ceremonia en la iglesia fue hermosa, pero la fiesta, en mi casa, fue el escenario de mi último acto de humillación. Patty circulaba entre los invitados, la anfitriona perfecta. Intenté mezclarme, conversar con la gente, pero ella me interceptó cerca de la mesa de dulces. «Doña Concha», dijo, con una sonrisa falsa, pero con la voz baja y siseante para que solo yo la oyera. «La gente está preguntando quién es usted. Por favor, quédese más en la cocina, ayude al personal del buffet. Está incomodando a los invitados, pareciendo perdida en medio de la sala». Aquello fue un puñetazo en el estómago. En mi propia casa, en la fiesta de mi nieta, me estaban mandando a la cocina como a una empleada, para no molestar a sus invitados. Miré a mi alrededor. Vi a Marco conversando animadamente con un primo de Patty, riendo, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Vi a mis nietos, vestidos como ángeles, corriendo por el jardín. Vi a esa multitud de extraños bebiendo, comiendo y riendo en el lugar que Antonio y yo construimos con tanto amor. Y decidí, allí mismo, al lado de la mesa de dulces finos, decidí. Se acabó. No le respondí. No fui a la cocina. Simplemente me di la vuelta. Caminé con la cabeza más erguida que nunca en mi vida. Crucé la sala llena de gente. Salí por la puerta principal y fui a mi porche. Me senté en mi mecedora, la misma donde estoy ahora, y me quedé allí, mirando la calle, el movimiento de nuestro pequeño pueblo, mientras el sonido de la fiesta de la que había sido expulsada llegaba amortiguado a mis oídos. No lloré, no sentí rabia, sentí una paz gélida, la paz que precede a la tormenta. Le di todas las oportunidades. Le di a mi hijo todas las oportunidades. Ahora ya no había vuelta atrás. El próximo domingo sería el día del ajuste de cuentas. El buffet, la decoración, los invitados de Patty, todo aquello era un ensayo. El verdadero evento, el que nadie olvidaría, sucedería pronto. Y la única invitada de honor sería la verdad. La semana que siguió a la fiesta de bautizo fue la más extraña de todas. Realicé mis tareas diarias con una precisión mecánica, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba planeando cada detalle de lo que estaba por venir. Mi silencio ya no era de sumisión,
Era el silencio de un general estudiando el mapa del campo de batalla. Patty, por su parte, estaba eufórica con el éxito de la fiesta. No percibió mi retirada estratégica como un acto de desafío, sino como la confirmación de mi insignificancia. Me ignoraba por completo, tratándome como parte del mobiliario. Mal sabía ella que el mobiliario estaba a punto de revelarse. El martes hice un viaje a Guadalajara. Dije que iba a una consulta médica de rutina, una mentira que no me causó ningún remordimiento. Fui, en realidad, a la oficina del doctor Salas. ¿Está lista, señora Ramírez?, me preguntó, después de revisar todos los documentos que había preparado para mí. Lo estoy, doctor, respondí, con voz firme, más que lista. Me entregó un sobre manila. Dentro había una notificación extrajudicial, redactada en términos legales, claros e irrefutables. Daba a Marco Antonio Ramírez y su esposa, Patricia Solís de Ramírez, un plazo de 30 días para desocupar el inmueble ubicado en la calle de las Flores, número 12, San Miguel del Monte, Jalisco, propiedad de Concepción de Lourdes Ramírez. También había una copia certificada de la escritura de la casa. Sostuve el sobre como si fuera un arma cargada. El miércoles fui al banco y retiré una parte considerable del dinero que había juntado, suficiente para cubrir los honorarios del abogado y para mantenerme durante varios meses, si era necesario. El resto lo dejé guardado, como una reserva de emergencia. Tener ese dinero, mi dinero, me daba una sensación de seguridad que no sentía desde hacía años. El jueves llamé a mis otros hijos, Roberto e Isabel. Fue la conversación más difícil. Les conté todo: la humillación, el trabajo forzado, los apodos, el desprecio. Les conté sobre la escritura y sobre mi plan. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada?», preguntó Isabel, con la voz entrecortada por el llanto y la culpa. «Porque no quería crear problemas, mi hija, porque pensé que podía aguantar, pero ya no puedo, y no estoy llamando para pedirles permiso, ni para que tomen partido. Estoy llamando para que sepan la verdad por mí, antes de que escuchen la versión distorsionada que seguramente vendrá, y para que sepan que, pase lo que pase, los amo». Me dieron su apoyo incondicional, mezclado con rabia hacia Marco y Patty. Eso me dio aún más fuerza. El sábado fui al mercado y compré los mejores cortes de carne, verduras frescas, aguacates en su punto. Decidí que el enfrentamiento ocurriría en un escenario familiar, la tradicional carne asada de domingo, un ritual de familia. Quería que la última comida de ellos en esa casa, como residentes, fuera hecha por mí. Había una ironía poética en eso que me agradaba. Esa noche apenas pude dormir, no de miedo, sino de una ansiedad eléctrica. Estaba a punto de hacer estallar mi vida, la vida de mi hijo, para poder, finalmente, reconstruir la mía. Miré el techo de mi habitación, el mismo techo que me había cobijado por más de 50 años, y susurré una plegaria silenciosa. Pedí fuerza, no para vencer, sino para soportar la victoria y sus consecuencias. El domingo amaneció soleado, con un cielo azul y despejado, como si la naturaleza estuviera preparando un escenario perfecto para el drama que se desarrollaría. Me desperté a mi hora de siempre, pero en lugar de ir a la cocina a empezar la faena, fui al porche. Me senté en mi mecedora y observé el amanecer, pintando las nubes con tonos de rosa y naranja. Respiré hondo el aire fresco de la mañana. Estaba en paz. Cuando Patty y Marco se despertaron, encontraron la mesa del desayuno puesta con un esmero inusual. Había pan dulce recién horneado, fruta picada, jugo de naranja fresco y el olor a café recién hecho. «Vaya, ¿qué bicho te picó hoy, doña Concha?», preguntó Patty, desconfiada de mi súbita demostración de buena voluntad. «Simplemente me desperté de buen humor, hija», respondí con una sonrisa serena. «Hoy es un día especial». Pasé la mañana preparando todo para la carne asada. Sazoné la carne, hice guacamole, salsa, arroz. Hacía todo con una calma y una concentración que me sorprendían a mí misma. Era como si estuviera flotando, observando mis propias manos trabajar. Marco Antonio, sintiendo el clima extrañamente pacífico, se relajó. Encendió el asador en el patio, puso música animada y abrió una cerveza. Los niños jugaban en el césped. Por un breve momento, parecíamos una familia feliz de un anuncio de televisión. Patty, sin embargo, no conseguía relajarse. Mi calma la irritaba. Me seguía por la cocina, buscando algo que criticar, pero no le daba oportunidad. Todo estaba impecable.
Cortó la cebolla muy gruesa para la salsa, dijo, encontrando finalmente un defecto. Si no te gusta, puedes hacer otra, respondí, sin siquiera mirarla. Y continué con mi tarea. Resopló y salió de la cocina. El almuerzo se sirvió a primera hora de la tarde, en la gran mesa de madera que yo había insistido en poner en el patio, bajo un frondoso árbol de mango. La comida estaba deliciosa. Marco elogió la carne. Los niños comieron con gusto. Incluso Patty parecía haber bajado la guardia, conversando animadamente sobre algún plan de viaje. Yo comí poco. Solo observé la escena. Grabé en mi memoria el rostro de mis nietos, la luz del sol filtrada por las hojas del mango, el sonido de las risas. Era una despedida. Me estaba despidiendo de esa configuración familiar, de esa vida de mentiras y apariencias. Cuando todos terminaron de comer y estaban relajados, tomando el postre, supe que había llegado la hora. Me limpié la boca con la servilleta, coloqué los cubiertos sobre el plato y respiré hondo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tambor anunciando la batalla. «Marco, Patty», comencé, mi voz sonando sorprendentemente clara y firme en el aire de la tarde. «Hay algo que necesito decirles». Se volvieron hacia mí. La música seguía sonando de fondo, pero para mí, todo el sonido del mundo se había concentrado en ese momento, en ese pequeño espacio entre mi voz y el silencio que seguiría. La tormenta estaba a punto de desatarse. La sonrisa de Marco se desvaneció, reemplazada por una expresión de curiosidad. Patty puso los ojos en blanco, como si se preparara para otro de mis dramas de vieja. «Antes que nada», continué, manteniendo la calma, «quería decir que agradezco que me hayan hecho compañía estos últimos años, especialmente después de que Antonio se fue». Patty soltó una risita de escarnio. «Ah, no fue nada, doña Concha. ¿Qué no hace una por la familia?» Ignoré la provocación. Mi atención estaba en Marco. Fue bueno tener la casa llena de nuevo, escuchar la risa de los niños, pero todo en la vida tiene un ciclo, y el ciclo de ustedes viviendo en esta casa ha llegado a su fin. El silencio cayó sobre la mesa. La música que sonaba en la radio pareció de repente demasiado alta. Marco frunció el ceño, confundido. «¿Cómo qué, mamá? ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que necesito mi espacio de vuelta, mi casa de vuelta», dije, mirándolo directamente. «He tomado una decisión, y me gustaría que encontraran otro lugar para vivir». Fue entonces cuando Patty se echó a reír. Una carcajada fuerte, estridente, llena de desprecio. «Ay, por favor, doña Concha, ¿se ha vuelto loca del todo? ¿A dónde cree que va a ir? ¿A un asilo? Usted no puede ni cuidarse sola. Deje de ser ridícula». Se volvió hacia Marco, todavía riendo. «Tu madre se volvió loca, Marco». La edad finalmente le pegó con fuerza. La vieja distraída ahora está teniendo delirios. Marco, sin embargo, no se reía. Me miraba con una mezcla de conmoción y preocupación. «Mamá, no estás hablando en serio, ¿verdad? Esta es nuestra casa, la casa de la familia». «No, mi hijo», respondí, la voz aún tranquila, pero con un peso de acero. «Esta no es la casa de la familia. Esta es mi casa». Me levanté, fui a mi habitación y volví con el sobre manila que el doctor Salas me había dado. Lo puse sobre la mesa, frente a Patty. «¿Qué es esto? ¿La cuenta del supermercado?» Se burló, tomando el sobre con desdén. «Ábrelo y lee», le dije. Con un suspiro impaciente, rasgó el sobre. Sus ojos pasaron rápidamente por la primera página, la notificación extrajudicial. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Pasó a la página siguiente, la copia de la escritura. Sus ojos se abrieron como platos. La sonrisa burlona se congeló en una máscara de incredulidad. Esto es una broma», tartamudeó, mirando de Marco hacia mí. «Es una falsificación. Marco, dile que es mentira. La casa era de tu padre». Marco le arrebató los papeles de la mano. Leyó en silencio, con el ceño fruncido en concentración. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Sus hombros cayeron. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos no vi rabia, sino una profunda y abrumadora confusión. «¿Es verdad?», preguntó, con la voz como un susurro. «¿La casa es tuya? ¿Enteramente tuya?». Yo simplemente asentí con la cabeza. Entonces lo que dije no fue una petición. Afirmé, con toda la autoridad que la verdad me confería. Fue un aviso. «Patty, vas a tener que encontrar otra cocina donde mandar, porque esta casa, ahora, es mía». Y tienen un mes para irse. Su carcajada había muerto. El mundo de apariencias que había construido con tanto esmero acababa de derrumbarse.
y el sonido de la caída fue el silencio atónito que se instaló en nuestro patio, bajo el fuerte sol de Jalisco. La negación de Patty rápidamente se transformó en furia. Se levantó, derribando la silla hacia atrás. Su rostro, antes pálido por la conmoción, ahora estaba rojo de ira. «No puedes hacer esto», gritó señalándome con el dedo. «Vieja malagradecida, te acogimos, te cuidamos, y así es como nos pagas, echándonos a la calle». «No los estoy echando a la calle, Patty. Estoy pidiendo mi casa de vuelta», corregí, sin alterar el tono de voz. «Y ustedes no me acogieron. Se mudaron a mi casa, se apoderaron de todo y me convirtieron en su sirvienta. Hay una gran diferencia». «Mentira, mentirosa. Marco, ¿vas a dejar que me hable así? Haz algo». Se volvió hacia su marido, con los ojos echando chispas. Marco parecía un hombre perdido en la niebla. Miraba de los papeles en su mano a mí, luego a su esposa. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque te amo, mi hijo, y no quería crear problemas para tu matrimonio», respondí. Y por primera vez, mi voz tembló un poco. «Aguanté por ti. Aguanté que me llamaran inútil, distraída, una carga. Aguanté ser humillada en mi propia casa. Pero ya no aguanto más. Me cansé de ser invisible. Quiero mi vida de vuelta antes de que sea demasiado tarde». «¿Esto es por mi culpa?», gritó Patty, histérica. «¿Estás haciendo todo esto por mi culpa? ¿Solo porque no te ando adulando como todo el mundo en este pueblo de rancheros? Eres una vieja manipuladora y egoísta». Sus palabras ya no me herían. Eran solo el ruido de alguien ahogándose en su propio veneno. «Marco», dije, ignorando a Patty y centrándome en mi hijo. «Ustedes no van a ir a la calle. Tienes un buen trabajo. Pueden alquilar una casa o incluso comprar una. El dinero que ahorraron viviendo aquí todos estos años debe ser suficiente para dar un enganche. Van a estar bien». «¿Estar bien?», intervino Patty, la voz cargada de veneno. «Nos está echando con 2 niños pequeños, ¿y tú te quedas ahí parado sin hacer nada? Eres un cobarde, Marco Antonio. Un débil. Dejas que tu madre te pisotee a ti y a tu familia». La acusación de cobardía lo golpeó. Se encogió. Era la verdad, y ambos lo sabían. La discusión se prolongó. Patty gritó, lloró, amenazó. Amenazó con demandarme, con meterme en un asilo, con prohibirme ver a los nietos. A cada amenaza, yo respondía con la misma calma. «La casa es mía, Patty. La ley está de mi lado. Tienen 30 días». Los niños, que jugaban en el jardín, se dieron cuenta de la gritería y se acercaron, asustados. Mateo, el mayor, comenzó a llorar. «¿Por qué mamá le está gritando a la abuela?». Aquello fue el punto final. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mi cadera. «No te preocupes, mi amor. Los adultos a veces hablan alto cuando están resolviendo problemas, pero todo va a estar bien». Me levanté y miré a Marco y Patty. Esta conversación se acabó. «Dejen de gritar delante de los niños». Les di la espalda y entré en la casa, dejando atrás los escombros de esa tarde de domingo. Fui a mi habitación y cerré la puerta. El sonido de los gritos de Patty todavía llegaba hasta mí, pero ahora eran amortiguados, distantes. Eran el sonido de un poder que se desvanecía, de un reinado que había llegado a su fin. Había vencido. Pero el sabor de la victoria era amargo, mezclado con el dolor de tener que romper el corazón de mi propio hijo para salvarme a mí misma. Los 30 días que siguieron fueron los más largos y silenciosos de mi vida. La casa, que antes era escenario de tensiones veladas, se convirtió en un territorio de silencio helado, salpicado por discusiones ahogadas que venían de su habitación durante la noche. Patty dejó de hablarme. Se movía por la casa como una aparición furiosa, dando portazos y golpeando cacerolas. Sus ojos me lanzaban puñales de odio cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Se encargaba de preparar su propia comida, separada de la mía, en un acto de desafío infantil. Marco estaba devastado. Intentó hablar conmigo algunas veces, pidiéndome que reconsiderara. «Mamá, no podemos resolver esto de otra manera. Podemos establecer reglas. Patty se va a disculpar». «Marco, una disculpa no borra años de falta de respeto», respondía yo, con una tristeza genuina. «Ya no se trata de reglas, se trata de mi paz, de mi dignidad, y ya no las voy a negociar. Mi decisión está tomada». Dejó de insistir. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, en el trabajo, o simplemente conduciendo sin rumbo. Imagino, cuando estaba en casa, su mirada era la de un hombre dividido, atormentado por la culpa y la impotencia. Estaba pagando el precio de su omisión. La parte más difícil era con los nietos. Patty intentó usarlos en mi contra. «No le hablen a la abuela. Está siendo muy mala con mamá y papá».
Pero los niños no entendían. Sofía, demasiado pequeña, seguía extendiendo sus bracitos hacia mí, y Mateo venía a mi cuarto, en secreto, para darme un abrazo. «Todavía te quiero, abuela», susurraba, y yo lo abrazaba con fuerza, intentando no llorar. «Yo también te quiero, mi ángel, para siempre». Encontraron una casa para alquilar al otro lado del pueblo, una casa más pequeña, sin patio. Vi el anuncio en el periódico local. Cada día que pasaba, la casa se iba llenando de cajas de cartón. Patty empacaba sus cosas con una furia contenida, arrojando objetos en las cajas con violencia. Yo no interfería, solo observaba, de lejos, el desmantelamiento de la vida que habían construido sobre la mía. El penúltimo día, doña Elodia, mi vecina y amiga, vino a visitarme. Encontró la casa en ese estado de desorden, con cajas por todas partes. «Lo lograste, amiga», dijo tomando mi mano. «Estoy tan orgullosa de ti». «¿Fue lo correcto, Elodia?», pregunté, la duda carcomiéndome por un instante. «Concha», dijo con la sabiduría de sus 80 años, «lo que es correcto no siempre es fácil, y lo que es fácil no siempre es correcto. Elegiste el camino difícil, pero te elegiste a ti misma. Y no hay nada más correcto que eso». Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para atravesar el último día, el día de la partida. El día de la mudanza amaneció gris y húmedo, como si el cielo estuviera de luto. Un pequeño camión de mudanza se estacionó frente a la casa temprano. 2 hombres comenzaron a cargar las cajas y los muebles. Me quedé en mi habitación, con la puerta entreabierta, observando el éxodo. Vi cómo se llevaban el sofá de cuero blanco, la mesa de cristal, la televisión enorme. Cada objeto que salía era como si la casa pudiera respirar un poco más aliviada. Era un exorcismo. La energía fría y crítica de Patty estaba finalmente siendo eliminada. Patty supervisaba todo, dando órdenes a los cargadores, con el rostro como una máscara de amargura. No miró en mi dirección ni una sola vez. Marco cargaba las cajas más pesadas, el rostro sombrío, los hombros encorvados bajo un peso que era mucho mayor que el de los objetos. Cuando el camión estaba casi lleno, tocó a mi puerta. «Mamá, ya estamos terminando». «Lo sé, mi hijo», respondí. Se quedó parado en la puerta, sin saber qué decir. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas y no dichas. Palabras de disculpa, de dolor, de amor, de decepción. «Te voy a extrañar», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Yo no voy a ninguna parte, Marco. Sigo siendo tu madre, y esta siempre será tu casa, la casa donde naciste. Puedes venir a visitarme siempre que quieras». «¿Y Patty?», preguntó con un hilo de esperanza. «Patty tomó sus decisiones. Y ahora tendrá que vivir con ellas», respondí, sin ninguna rabia, solo con la constatación de un hecho. Asintió, derrotado. Antes de irse, se dio la vuelta. «¿El sillón de papá, todavía lo tienes? Está en el cuartito de atrás, cubierto con una sábana», dije. Fue hasta allá. Vi cuando regresó, empujando el viejo sillón de cuero gastado, el sillón que Patty había desterrado. Lo colocó de nuevo en su lugar de honor, en la sala de estar. Fue su disculpa silenciosa, y yo la acepté. Llegó la hora final. Patty subió a los niños al coche. Me hicieron un gesto de adiós por la ventana, un gesto furtivo que Patty no vio. Marco se sentó en el lado del conductor. Antes de cerrar la puerta, me miró por última vez, a través del umbral. En su mirada había un universo de dolor. Me quedé en la puerta, observando cómo el coche se alejaba por la calle, seguido por el camión de mudanzas. Me quedé allí hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Entonces, me di la vuelta y miré mi casa. Estaba vacía, un poco desordenada, con marcas en las paredes donde habían estado sus muebles, pero era mía, enteramente mía. Caminé lentamente hasta la puerta principal y la cerré. El clic de la cerradura resonó en la casa silenciosa. Fue el sonido más hermoso que he oído en mi vida, el sonido de mi libertad, el sonido de mi paz reconquistada. En los días siguientes, me dediqué a una limpieza profunda, pero no era solo una limpieza de polvo y suciedad. Era un ritual de purificación. Abrí todas las ventanas, dejando que el sol y el viento de Jalisco entraran y se llevaran los últimos vestigios de esa presencia opresora. Lavé las cortinas, fregué el suelo con lavanda, y el olor de mi casa volvió a ser mi olor. Saqué de las cajas las fotos de mis padres, de mis hijos, y las coloqué de nuevo en el estante de la sala. Saqué mis ollas de barro del exilio y las colgué en la pared de la cocina, donde siempre pertenecieron. La casa, antes fría e impersonal, volvió a tener alma, mi alma. Me senté en el sillón de Antonio
y por primera vez en años me sentí en casa de verdad. El silencio ya no era de soledad u opresión, era un silencio de paz, llenado por el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el canto de los pájaros en mi jardín. No estaba sola. Doña Elodia venía a visitarme todas las tardes para tomar café. Mi hija Isabel y mi hijo Roberto comenzaron a llamarme todos los días y a visitarme con más frecuencia los fines de semana, trayendo a mis otros nietos para llenar la casa de alegría. Me ayudaron a pintar las paredes, a reorganizar los muebles, a traer nueva vida al lugar. Continué con mis bordados, ya no como un acto de rebelión secreta, sino como una fuente de placer y de ingresos. Con el dinero, me compré una televisión nueva, cambié el colchón viejo de mi cama y, lo más importante, comencé a replantar mi jardín en el patio. Compré plantones de bugambillas, jazmines, damas de noche. Pasé horas con las manos en la tierra, sintiendo su fuerza, su capacidad de regeneración. Mientras cuidaba las plantas, sentía que me estaba cuidando a mí misma. Cada mala hierba que arrancaba era un rencor que dejaba atrás. Cada flor que brotaba era una nueva esperanza que nacía en mi corazón. Marco comenzó a visitarme. Al principio, solo. Llegaba cohibido. Se sentaba en la cocina mientras yo cocinaba, y nos quedábamos en un silencio cómodo. No pedía perdón con palabras, sino con gestos. Arregló la gotera del fregadero que lo molestaba desde hacía años. Podó el árbol de mango del patio. Me traía mi pan dulce favorito de la panadería. Un día, trajo a Mateo. El niño corrió a mis brazos. Pasamos la tarde juntos, los tres. Marco me contó, con dificultad, que la vida no era fácil. Patty estaba amargada, resentida, pero él lo estaba intentando. Estaba aprendiendo a imponerse, a tener voz en su propia casa. Lo escuché sin juzgar. Era mi hijo, y estaba en su propio camino de aprendizaje. Un camino que, desafortunadamente, necesitó un terremoto para comenzar. Estaba reconstruyendo mi vida, puntada a puntada, flor por flor. Y descubrí que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos. Y mi fuerza, que pensé que había perdido, estaba allí todo el tiempo, dormida, esperando solo una chispa para convertirse en un incendio de dignidad. La vida en San Miguel del Monte siguió su curso. Es un pueblo pequeño, donde las noticias corren más rápido que el viento. La historia de mi revolución doméstica se extendió, contada en susurros en las filas del mercado, en los bancos de la plaza. Las versiones variaban, algunas exageradas, otras distorsionadas, pero la esencia era la misma. Doña Concha, la viuda de Antonio, había echado a su hijo y a su nuera de casa. Al principio me preocupó el juicio de la gente, pero, para mi sorpresa, lo que recibí de la mayoría no fue condena, sino un respeto silencioso. Las otras mujeres de mi edad, mis contemporáneas, me miraban con una nueva admiración. En mis ojos, veían el coraje que quizás ellas mismas no habían tenido. Me convertí, sin querer, en un símbolo de una fuerza que muchas de ellas mantenían oculta. Y luego estaba Patty. La veía de vez en cuando, a lo lejos, en el mercado, en la farmacia, a la salida de la escuela de Mateo. Nuestros encuentros eran siempre los mismos. Nuestras miradas se cruzaban por una fracción de segundo. En la suya, veía un huracán de emociones contenidas, rabia, humillación, y quizás, muy en el fondo, una reticencia a admitir su propio error. Y entonces, invariablemente, agachaba la cabeza y desviaba el camino. No lo hacía por miedo. Yo no era una amenaza física. Lo hacía por vergüenza. Porque al verme, serena y dueña de mí misma, sentada en el porche de la casa que pensó haber conquistado, se veía forzada a recordar cada palabra de desprecio, cada risa burlona, cada acto de humillación. Yo era el espejo de su propia mezquindad, y esa era una imagen que no soportaba enfrentar. Su gesto, el de agachar la cabeza, se convirtió en un eco silencioso de nuestra historia en la pequeña plaza del pueblo. Era su sentencia, autoimpuesta y diaria. Marco continuó visitándome, a veces con los niños. La relación con Patty, me contaba en fragmentos, era una cuerda tensa. Ella lo culpaba de todo, por no haberla defendido, por ser débil, pero él ya no cedía. Estaba finalmente aprendiendo a trazar sus propios límites. Un día, Mateo me preguntó: «Abuela, ¿por qué a mamá ya no le gustas?». Lo senté en mi regazo y le expliqué de la manera más simple que pude. Mi amor, a veces los adultos se lastiman con palabras,
y las heridas tardan en sanar. Tu mamá no me odia, solo tiene el corazón adolorido. Necesitamos darle tiempo. No guardaba rencor. Lo que Patty me hizo fue el catalizador que necesitaba para reencontrarme. De una forma retorcida y dolorosa, me devolvió la vida. Y por esa lección, aunque ella nunca lo supiera, yo estaba agradecida. Había encontrado mi paz, una paz construida no sobre la ausencia de conflicto, sino sobre el coraje de enfrentarlo. Una paz que florecía en mi jardín, que perfumaba mi casa y que me permitía sentarme en mi porche, tomar mi café y observar el mundo con la serenidad de quien conoce su propio valor. Hoy, el sol de Jalisco besa mi piel arrugada y yo le devuelvo la sonrisa. Mi casa está llena de vida. Los bordados que hago adornan las paredes y me dan un ingreso que me permite vivir con comodidad e independencia. Mi jardín está exuberante, un testimonio de que incluso el suelo más pisoteado puede volver a florecer. Marco y yo hemos reconstruido nuestra relación. Es diferente ahora, más honesta. Él me ve no solo como su madre, sino como una mujer, con fuerza y límites. Se está convirtiendo en el hombre que siempre supe que podía ser. Patty, ella sigue agachando la cabeza. Quizás algún día la herida en su orgullo cicatrice y encuentre la paz. Espero que sí, por ella y por mis nietos. La vida es demasiado corta para vivirla con amargura. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de renacimiento. Es sobre una mujer que se negó a desaparecer en la sombra de la falta de respeto y la edad. Es sobre recordar que nuestra casa, ya sea de ladrillos o la casa que habita dentro de nosotros, es un lugar sagrado. Y nadie tiene derecho a invadirla y hacernos sentir como extraños. El cuerpo envejece, sí, la espalda duele, la memoria a veces falla. Pero el coraje, el coraje no tiene edad. A veces solo se vuelve más fuerte, más refinado, como un buen tequila que reposa durante años en un barril de roble, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero sabor. Esta fue mi historia, la verdad detrás del silencio de una abuela que decidió hablar. Y al compartirla, siento que honro no solo a mí misma, sino a mi madre, Elena, y a mi padre, Ramiro, que me enseñaron a escuchar la tierra y a encontrar valor en mis propias manos. Espero que mi viaje te haya conmovido de alguna manera. Vivimos en un mundo que a menudo nos dice que nos callemos, que aguantemos, que no creemos problemas, pero a veces el mayor problema es el silencio. Si tienes una historia, una verdad que necesita ser contada, encuentra tu voz, cuéntala. Historias como la mía, como la tuya, nos conectan y nos dan fuerza. Yo soy Concepción de Lourdes Ramírez, y esta, por fin, es mi casa.